Hoy vamos a ver las razones trigonométricas y el teorema de Pitágoras. Cuando hagamos uso del teorema de Pitágoras y las razones trigonométricas, siempre estaremos trabajando con triángulos rectángulos. Es importante saber que uno de sus ángulos mide 90 grados. El lado más largo, que en este caso es A, se llama hipotenusa y es la diagonal del triángulo. Los otros dos lados, C y B, se denominan catetos. Vamos a empezar por definir las razones trigonométricas. Estas son los vínculos que pueden establecerse entre los lados de un triángulo rectángulo. Las tres razones trigonométricas son seno, coseno y tangente. Los inversos a estas son cosecante, secante y cotangente, respectivamente. El seno es el cociente entre el cateto opuesto y la hipotenusa. En este caso, el seno del ángulo B es igual al cateto opuesto, que es B, sobre la hipotenusa, que es A. La cosecante es la razón inversa de seno, es decir, invertimos la fracción anterior. En este caso, la cosecante del ángulo B es igual a su hipotenusa A sobre B, que es el cateto opuesto. El coseno. Este es el cociente entre el cateto adyacente y la hipotenusa. El coseno del ángulo B es igual al cateto adyacente, en este caso C, sobre la hipotenusa A. La secante es la razón inversa del coseno, o sea, invertido lo anterior. Tenemos entonces que la secante del ángulo B es igual a sobre C, que son la hipotenusa y el cateto adyacente. La tangente es el cociente entre el cateto opuesto y el adyacente. En este, la tangente de B es B sobre C. La tangente es igual también a seno sobre coseno. Al final nos va a dar el mismo resultado. La cotangente es la razón inversa de la tangente. En este caso, la cotangente del ángulo B es igual al cateto adyacente sobre el cateto opuesto, es decir, C sobre B. La cotangente es igual al coseno sobre el seno. Recordemos que da el mismo resultado. Ahora vamos a ver algunos ejercicios de aplicación. Una cometa queda atorada en las ramas de la copa de un árbol. Si el hilo de 90 metros de la cometa forma un ángulo de 22 grados con el suelo, estime la altura del árbol, calculando la distancia de la cometa al suelo. Elegimos la función seno para este caso porque el valor que queremos hallar, que es h, es el cateto opuesto. Siempre debemos buscar que nuestra incógnita esté en una de las fórmulas de las razones trigonométricas. Si eligiera coseno no me serviría porque no tengo el dato o medidas del cateto adyacente. Ejecutando el procedimiento para hallar seno, es decir, seno de 22 grados es igual a h, que es lo que tenemos que hallar, que es la altura, sobre 90, es decir, la hipotenusa. Aquí tenemos el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Vamos a despejar h, entonces pasamos el 90 a multiplicar. Y al final tenemos que la altura es de 33,71 metros. Ahora vamos a mirar este segundo ejercicio. Del siguiente triángulo rectángulo se conocen sus dos catetos. Uno mide 4 metros y el otro mide 3 metros. Calcular la hipotenusa y los ángulos alfa y beta. Bueno, para este ejercicio debemos hallar el valor de al menos uno de sus ángulos. Como tenemos el valor de los catetos, elegiremos la fórmula de tangente, y así obtenemos el valor de alfa, que como podemos ver después de hacer el procedimiento de tangente, nos da 45 grados. Ahora vamos a hallar el valor de beta. Este lo vamos a hallar sabiendo que la suma de todos los ángulos internos de un triángulo siempre es 180. Como podemos ver, beta también es igual a 45 grados. Y para hallar la hipotenusa podemos usar tanto seno como coseno, pues la incógnita, que es la hipotenusa, está en cualquiera de sus fórmulas. En este caso elegiremos seno de alfa, que ya sabemos que es 45, y que su cateto opuesto es 3 metros, como nos lo plantea el ejercicio. Así obtenemos que la hipotenusa mide 4,28 metros. Como podemos ver, la solución a este problema es que alfa es igual a 45 grados, beta es igual a 45 grados, y la hipotenusa mide 4,28 metros. Para el ejercicio 3, vemos que un topógrafo usa un geodímetro para medir la distancia, en línea recta, desde un punto en el suelo hasta la cumbre de una montaña. Con la información de la imagen, calcule la altura de la montaña. Usaremos la fórmula seno, pues tenemos el valor del cateto adyacente al ángulo dado, y tiene en su fórmula la incógnita h, que en este caso es la altura. Como podemos ver, vamos a hallar seno de 22,82 grados, que es el ángulo que nos dan. Aquí dejamos cateto opuesto sobre hipotenusa. Pasamos 8000 a multiplicar para despejar a h, que es la altura. Y obtenemos que la altura de la montaña es de 3120 metros. Ahora pasaremos al siguiente tema, que es el teorema de Pitágoras.
La fórmula de este teorema nos dice que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Aquí tenemos que A es la hipotenusa y B y C son los catetos. Así que el teorema de Pitágoras aplicado a este triángulo sería A al cuadrado igual a B al cuadrado más C al cuadrado. Euclides nos planteó sobre este teorema que el cuadrado construido sobre la hipotenusa de un triángulo rectángulo es igual a la suma de los cuadrados sobre cada cateto, como podemos ver en esta imagen. 16 más 9 nos da 25, 16 y 9 conforman los cuadrados de un cateto, y la hipotenusa es la suma de estos dos. Vamos a hacer un ejercicio. Para este debemos calcular cuánto mide la hipotenusa. Haremos lo que nos indica el teorema. Hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus dos catetos, cada uno al cuadrado. Así que para este ejercicio tenemos que la hipotenusa al cuadrado es igual a 2 al cuadrado más 4 al cuadrado. Resolvemos esto y nos da 20. Para eliminar el exponente de la hipotenusa, lo vamos a pasar al otro lado como raíz cuadrada. Entonces ahora tenemos raíz de 20. Así obtenemos que la hipotenusa mide 4,47. Este segundo ejercicio ya está aplicado a un problema de la vida real. Nos dice que se quiere colocar un cable desde la cima de una torre de 25 metros de altura hasta un punto situado a 50 metros de la base de la torre. ¿Cuánto debe medir el cable? Para este ejercicio nos piden hallar el cable, o sea la hipotenusa. En la imagen se puede ver que tenemos un triángulo rectángulo y por estas razones vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Vamos a ejecutar el procedimiento que nos da el teorema. Hipotenusa al cuadrado es igual a 25 al cuadrado más 50 al cuadrado, es decir, sus dos catetos. Luego resolvemos esta suma que nos da 3125. Lo convertimos en raíz para dejar solamente la hipotenusa y obtenemos que el cable mide 55,9 metros desde la cima de la torre hasta este punto del suelo. En este ejercicio nos piden lo siguiente: hallar las medidas de los lados de una vela con forma de triángulo rectángulo si se quiere que tenga un área de 30 metros cuadrados y que uno de sus catetos mida 5 metros para que se pueda colocar en el mástil. Vamos a llamar B a la base y H a la hipotenusa. La altura A mide 5 metros. Sabemos que el área de un triángulo es base por altura sobre 2. Pero el ejercicio nos dice que el área es de 30 metros cuadrados. Entonces vamos a reemplazar la A por el 30 y luego despejamos para hallar la base. 30 por 2 es 60 y el 5 lo pasamos a dividir. 60 dividido entre 5 me da 12 y ya tenemos el valor de la base, que es 12 metros, y también el de los catetos. Por eso ahora vamos a calcular la hipotenusa mediante el teorema. Como podemos ver, aquí lo hemos ejecutado como explicado anteriormente, y la hipotenusa obtenemos que es de 13 metros. Esto es lo que mide. Bueno, esto ha sido todo sobre el teorema de Pitágoras y las razones trigonométricas. Espero que les haya gustado.